Hola a todos, bienvenidos a una edición más de Market Data Review y hoy les saludamos desde Musa Café en el Centro Histórico de Asunción, un lugar precioso para desconectarse del ruido diario y también, ¿por qué no?, para venir a trabajar, concentrarse en el trabajo en este caso. Hola Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Marta, ¿cómo estás? Un gusto estar acá también y disfrutar de un buen café y hablar de economía. Perfecto. ¿Cuáles son los datos entonces más importantes ya que estamos teniendo en economía? Una de las principales noticias de esta semana, ¿verdad?, es que el Banco Central decidió mantener la tasa de política monetaria en 8,50. Esto se da en un escenario local en donde estamos viendo una estabilización de la inflación, pero el Banco Central decide mantener esa tasa debido a los riesgos que está existiendo a nivel internacional. ¿Es así? Así es, recordemos que la Reserva Federal de Estados Unidos había pausado el ciclo de subas de tasas de interés este mes, pero ojo, solo pausó el ciclo, no significa que haya terminado. Esto quiere decir que se esperan todavía más subas de tasas para antes de fin de año, y es por esta situación de incertidumbre respecto a las tasas que a nivel local tampoco se toma aún la decisión de cuándo empezar a bajar. Sí, ellos mantienen en el rango 5% a 5,25%. Por ahí hubieron comentarios de que en las próximas reuniones se podía dar una suba otra vez de nuevo de las tasas. Entonces, las decisiones del Banco Central del Paraguay dependen mucho del escenario internacional y qué decisiones también tome la Fed. Recordemos que en la encuesta de expectativas de variables económicas se había dicho que este mes de julio estarían empezando a bajar las tasas de interés, pero en un nivel muy pequeño, sí, más o menos hasta un 5,30% nada más. Y bueno, el presidente del Banco Central del Paraguay, el señor José Cantero, nos adelantaba que efectivamente ellos están evaluando el mejor momento para empezar a bajar las tasas de interés. No dice obviamente cuándo sería, claro, pero sí ratifica que bajarán las tasas de interés en algún momento, en el mejor momento que ellos consideren. Y el Poder Ejecutivo autorizó este jueves el reajuste del 5,1% del salario mínimo. Sube 130.065 guaraníes. Sí, recordemos que esta suba de 5,1% está en línea con la inflación de 12 meses de mayo de este año, y está muy por debajo de lo que habían pedido las centrales sindicales, que estaba en torno al 20%. Pero bueno, recordemos que la suba del salario mínimo suele traer una espiral de subas luego en los precios de productos y servicios, entonces entiendo que por ese lado quizás no hay una decisión de hacer un incremento muy fuerte del salario mínimo, por más que el poder adquisitivo se haya deteriorado bastante en los últimos años. Así, y es uno de los ajustes más pronunciados de los últimos años. Así es, salvo el año pasado, que obviamente como teníamos una inflación de 11,4% más o menos a esta altura del año, sigue siendo bastante fuerte el incremento de este año. Y culminó la Expo Real Estate 2023. ¿Nos comentás con qué desafíos principales terminó esta Expo? Sí, bueno, un encuentro muy interesante. Estuvimos como media partner nosotros desde Market Data y nos comentaban que siempre hay el desafío de la financiación, del financiamiento del crédito para la vivienda. Ese es un tema presente siempre cuando se habla del sector inmobiliario. También políticas públicas. Recordemos que aún hay un déficit habitacional muy grande en nuestro país. Pero dentro de todo, mucho optimismo del sector privado. Recordemos que las construcciones en general están pasando por un momento un poco difícil, por la obra pública especialmente. Pero en el sector privado, lo que son los desarrollos inmobiliarios, construcción de edificios, están con mucho dinamismo. Nos decían que pasadas las elecciones se empezó a ver un incremento de ventas, inclusive de unidades habitacionales, y tienen muy buenas perspectivas para el resto del año. Como vos mencionaste, uno de los principales desafíos es la mejora de políticas públicas y también un sector muy ligado que es el sector de la construcción, que en este momento está pasando por unas caídas, justamente una incidencia negativa está teniendo todo el Producto Interno Bruto en el primer trimestre del 2023, ¿verdad? Paraguay vuelve a mercados globales con una colocación de $500 millones, Marta. Así es, finalmente el Ministerio de Hacienda decidió volver a los mercados internacionales con una emisión de bonos, en este caso con una tasa de 5,85%, una muy buena tasa atendiendo al costo que están teniendo actualmente los bonos del Tesoro americano, que están en torno a 3,71%, y desde Hacienda también decían que se mantiene este spread entre los bonos de Estados Unidos y los nuestros respecto a lo que era la prepandemia. Sí, y bueno, como decíamos, fue una decisión después de que hayan puesto en stand-by la emisión de bonos por las altas tasas que están rigiendo alrededor del mundo.
Y también, como decíamos previamente, en coincidencia con esta pausa que estableció la Fed a sus tasas, a su suba de tasas de interés. Y se logró una buena tasa porque, según informó Bloomberg, el propósito de los bonos son usos generales del gobierno y el precio inicial de la oferta fue del 6%. Sí, y esto se dio también luego de que se hiciera la emisión de notas estructuradas, Claro. de unos bonos del Tesoro que se habían emitido a nivel local, y esto significó que por primera vez inversores extranjeros accedieran a bonos en guaraníes. Claro. Y otra noticia muy importante en el ámbito de la estadística también es que el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el MAC, publicó recientemente los resultados del Censo Agropecuario Nacional CAN realizado en el 2022. Esto realiza una comparación con el censo 2008 versus el censo 2022, ¿verdad? Uno de los principales resultados es que existen 291.497 fincas agropecuarias, ¿verdad? El periodo de referencia es del 1 de julio del 2021 al 30 de junio del 2022. ¿Es así, Marta? Así es, y uno de los datos que llama la atención es la cantidad de cabezas de ganado que estamos Sí. teniendo, que ya está por encima de los 13 millones de animales, que es más que nuestra población. Hay más vacas que personas en Paraguay hoy en día. Sí. Y bueno, ya el crecimiento que está teniendo el hato ganadero a nivel local, un crecimiento de 26% en los últimos 15 años. Otro dato súper interesante es el aumento de cantidad de mujeres en trabajos en fincas, o trabajos ganaderos, ¿verdad? Hay un aumento de 42.021 a 51.079 mujeres, y en trabajos agrícolas fuera de finca pasan de 1.539 a 5.088. O sea, es importante la cantidad de mujeres que hoy están participando dentro del trabajo agroganadero, ¿verdad? Interesante esto de que sea trabajo en fincas, porque recordemos que la mujer campesina obviamente tiene un historial muy rico en cuanto a su desempeño dentro de esta actividad, pero más bien en huertas Claro. de autosustento, no en esta cadena de producción. Sin embargo, esto va cambiando obviamente con el paso de los años según el censo agropecuario. Y cuando hablamos del Producto Interno Bruto, vemos los últimos datos que aumentó un 5,2 en el primer trimestre gracias al buen desempeño que tuvo el agro y las binacionales, ¿así? Es así, este es un rebote por las condiciones climáticas, obviamente. Recordemos que la producción de soja, por ejemplo, el año pasado, la campaña pasada estuvo muy golpeada por la sequía. Sí. También la energía eléctrica, la producción de energía eléctrica bajó bastante por el menor caudal hídrico del río Paraná, y ahora se dio el efecto contrario. Hubo buenas condiciones climáticas, entonces este efecto rebote, como se le conoce en términos estadísticos, pero ojo, es un efecto rebote que culmina ahora en el cierre del primer semestre, y quedará por ver cómo continúa el segundo semestre, porque los sectores fuera de la producción agrícola y de la energía eléctrica tuvieron una caída de 0,2%. Así mismo, sectores como el de la construcción principalmente tuvo una incidencia negativa en este resultado, ¿verdad? Sí. La agricultura, como dijiste, desempeño favorable en los productos de soja, arroz, caña de azúcar y mandioca, ¿verdad? La ganadería tiene un efecto positivo por el mayor nivel de faenamiento de cerdos y aves, no así la carne vacuna, ¿verdad? Que estamos viendo un escenario, como dijimos en el programa anterior, era un sector que teníamos bastante expectativas positivas y hoy le está afectando un poco también los precios internacionales, ¿verdad? Sí. Y un sector que llamó también la atención fue el de servicios, Ujú. que si bien tuvo un crecimiento fue de 1,8%, se desaceleró respecto a lo que fue el cuarto trimestre del 2022, y aquí la economista Marta Coronel nos comentaba que en servicios se vio que por el alto costo de los insumos, de los distintos productos que se utilizan para abastecer la demanda, por ejemplo, que viene por la recuperación agrícola, no se pudo aprovechar justamente por esos altos Claro. costos. Un ejemplo, algún servicio de transporte quizás no trabajó todo lo que podía haber trabajado porque los combustibles estaban muy altos. Claro. Por ejemplo, eso se vio en los servicios, porque siempre cuando tenemos este efecto rebote en el sector agrícola también derrama hacia otros sectores, pero esta vez la inflación lastimosamente no permitió que se aprovechara al 100% este efecto derrame. Y en el mes de junio tuvimos una deflación del 0,3%. Sí, sorprendió un poco, ya venía con niveles menores la inflación mensual. Recordemos que el año había empezado con una inflación mensual de aproximadamente 1% ya por enero. Esto vino desacelerándose en forma bastante pronunciada y ahora tenemos esta deflación mensual.
¿Y cuáles son los sectores, Iván, que bajaron sus precios? Las principales reducciones se dieron en bienes alimenticios y en los combustibles, ¿verdad? Uno de los productos que tienen una mayor incidencia en la canasta básica de Paraguay justamente son los productos importados, que son parte de los combustibles, ¿verdad? Sí, recordemos que los combustibles vienen bajando también por incidencia del menor precio del petróleo. Así mismo. Y bueno, en el caso de los alimentos, el Banco Central anotaba que la carne tuvo una reducción de precio por la menor exportación de carne de Brasil a China, lo que generó una menor demanda de Brasil respecto a nuestra carne, y también por una mayor producción a nivel global, lo que genera una mayor oferta exportable en el mundo y por ende menores precios para todo el producto carne, no solamente para el nuestro. Y si hablamos del tipo de cambio, cerró el mes de junio a guaraníes 7.266. Esto representa una leve depreciación del 0,4% con respecto a diciembre de 2023. Sí, el dólar estaba bastante estable, bastante tranquilo. La semana pasada en algún momento estuvo cerca de los 7.300 en el cálculo promedio que hace el Banco Central, pero en términos generales estuvo siempre al mismo nivel, alrededor de 7.200, 7.250. Bueno, y terminamos esta edición del Review felicitando a la Investor por su nuevo aniversario. Están cumpliendo 13 años este jueves 6 de julio. Y bueno, y en ocasión de este aniversario también un acontecimiento muy importante que es el lanzamiento de la fiduciaria, Investor Fiduciaria. Recordemos que es la primera entidad 100% dedicada al fideicomiso. Este es todo un hito para el mercado financiero local. Un hito súper importante para el mercado. Sí, van a tener un evento muy lindo este jueves. Invitamos a todas que estén atentos para seguirnos también en lo que se vaya desarrollando en ese evento. Y por supuesto para entender más de lo que es el negocio fiduciario, para qué sirve y bueno, también para estar ahí acompañando a los amigos de Investor en este aniversario tan importante. Y esto es todo por este programa que tenemos, esta edición de Market Data Review. Nos encontramos la próxima y agradecemos también a Musa Café por el delicioso café y la merienda, ¿verdad? Una merienda espectacular, todos invitados a pasar a conocer Musa Café en el Centro Histórico de Asunción y nosotros nos encontramos la próxima semana.